¿cómo encaramos los docentes de ciertas materias y ciertas temáticas de las cuales no tenemos material de base? Por ejemplo, en mi caso yo doy diseño sonoro, música para cine, música para audiovisuales, composición de música electrónica, o sea, son todos saberes muy modernos históricamente, que están realmente en pañales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasa acá, yo acá doy clases de diseño sonoro, estética del sonido. Muchas veces nos tocan, o sea, currículas heredadas, ¿no? ¿Y qué pasa? En las currículas uno ve temáticas caducas o incompletas, bibliografía lo mismo, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones estéticas, ¿sí? Hubo cambios muy rápidos, ¿no? Yo por mi edad vine a hacer internet, que históricamente no tiene tantos años, ¿no? Son más o menos, acá en Argentina son 20 años, y si uno se la cuenta en esos 20 años, las ediciones de material, la documentación que tenemos disponible los docentes, no es mucha. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo en lo que es multimedia, música para cine, hay un libro básicamente que es como una especie de biblia que se llama La Audiovisión, que es un libro que trata música para cine, música para video, y es uno de los pocos que hay. ¿Elegido? Sí, pero es un libro que tiene 30 años. Sí. Y en 30 años pasaron muchas cosas. Los ejemplos que cita, ahora voy a mostrar un poco el traje material audiovisual. Me pasa lo mismo con otras materias. No tenemos justamente un soporte. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo resolvemos las clases? Porque, obviamente, los chicos ven otro tipo de cine, no ven solamente el cine clásico, que si bien está muy bien y yo considero que hay que darlo, porque abre el panorama, justamente conocer la historia para entender mejor el presente y bueno, en base a eso poder proyectar lo que ellos quieren hacer, tener un panorama amplio. ¿Qué es lo que podemos nosotros tomar? O sea, ¿cómo podemos ser justamente agentes de cambio, ¿no? Como diría Freire, para no seguir con la inercia de, bueno, me dan esto, lo doy, total, cobro a fin de mes y ya está. Pero sabemos que después, cuando estos chicos tienen que hacer un trabajo práctico, en la realidad, insertarse laboralmente, lo que vieron conmigo no es lo que les pasa en lo cotidiano. Entonces, bueno, ¿qué es lo que considero yo que tenemos que hacer los docentes que estamos en este tipo de área para, más que nada para que, no tanto para nosotros, sino justamente para que los alumnos se vayan con un material acorde, ¿sí?, a lo que ellos viven y también a lo que ellos consumen, ¿sí? Porque hay un montón de material, en mi caso de música, de cine, hoy en día con las series, o sea, cambiaron un montón de paradigmas estéticos que consideramos que tienen que estar incluidos en las currículas. Bueno, en mi caso, y por incluso sugerencia y consejo que nos dan en las materias de didáctica, que yo lo recomiendo a todos los que den clases, formarse con las materias de didáctica, las materias pedagógicas, incluso acá el nivel es muy bueno, porque hay cosas que quizás ya sabíamos que las seguimos haciendo y hay cosas que quizás hacemos mal, que nos dan justamente una manera de encarrilarnos, ¿sí? Y ahí mismo ellos se alientan a que los docentes intervengan en las currículas, ¿no? Tomarla así como una herencia sagrada que hay que tomarla y darla tal cual, sino justamente intervenir en base justamente al alumnado, en base a los tiempos, cosas que parecen menores pero no son. A veces tenemos de un cuatrimestre casi la mitad de feriados. Yo he dado clases los lunes, entonces tengo que organizarme, yo tengo que mirar el calendario al principio y digo, a ver, estos pibes tienen 6 feriados. No puedo cumplir con esa currícula, entonces la tengo que adaptar para que lo que a mí... Bueno, son todas decisiones que tiene que tomar un docente, ¿sí? Entonces, específicamente en lo que les estaba comentando, ¿no? Pasa también, por ejemplo, yo tengo amigos y colegas que dan, no sé, neurociencias, que se están formando, que hay un montón de conocimientos nuevos, que quizás ellos están trabajando en materias en la facultad y que no están contemplados los últimos descubrimientos en neurociencia, que cambian incluso la forma de pensar al humano en cómo piensa, cómo recuerda, cómo relaciona conocimiento. Pasa con las nuevas tendencias también en lo que es la docencia, en cómo aprenden realmente los chicos, cómo se relacionan, cuáles son las estrategias que podemos llevar para que justamente ese conocimiento sea significativo. Entonces mi propuesta al respecto
básicamente consiste en que los que damos clases tenemos que documentar. En primer lugar, documentar lo que hacemos, porque si nosotros tenemos una formación que nos legitimice, esa documentación va a ser algo más que un documentito de internet que quizá uno sube y que muchas veces los chicos toman como algo importante y que está lleno de errores. Pasa mismo con Wikipedia, que a veces mis alumnos dicen, no, en Wikipedia dice esto. Digo, tenés cuidado, porque Wikipedia tiene muchos errores, ¿sí? No es sagrado, o sea, no tiene el peso que tenían los libros. Incluso los libros tienen errores, ¿no? Entonces un docente, me parece crítico, tiene que juntar toda esa información y, en primer lugar, preparar sus propios apuntes, ¿sí? Yo les voy mostrando algún material práctico de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en la currícula de audiovisión yo todavía sigo teniendo este tipo de ejemplos. Fíjense, esto seguramente todos lo van a conocer. Que está muy bueno, pero tiene 40 años de vida este tipo de cosas, ¿no? El famoso chan, 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 chan. Bien. Este es uno de los ejemplos que tenemos que usar, que está muy bien. El tema es que no sea lo único. Otro más, como que seguramente también lo conocen. Bueno, está muy lindo, obviamente, Alfred Hitchcock, sí, pero digo, esto ya es antiguo. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, ahora. Les voy a mostrar una serie de este año. Se llama Mr. Robot. Y las series no las podemos ignorar. Primero porque es una fuente de trabajo que está viendo incluso en Argentina series. Entonces, los valores estéticos, incluso la manera de narrar, la manera de usar la cámara, de usar el campo, usar el color, cambiaron un montón de cosas. Ya estas series son casi películas. Entonces, no podemos ignorar este tipo de material, que además es lo que ellos consumen, y muchos de nosotros también. Veamos esto, y seguramente van a notar algunos contrastes. What are you thinking about? Nothing. You want to know what I'm thinking about? First time you came to me. I didn't exactly come to Krista. I was forced here, but I do like her. Hacking her was simple. Her password, Dylan T791. Esa ya es música electrónica, otras temáticas, ¿sí? Hackeo de computadora. Este es un desafío, este tipo de cosas. A mí que doy sonido, a la gente que da guión, que da narrativa, que da uso de cámara. Hay un montón, digo, hoy hay gente que filma con los celulares, ¿sí? Las cámaras también cambiaron. Entonces, bueno, no hay mucho material escrito, ¿sí? Yo a veces hablo con colegas, e incluso algunos conozco, como les digo, escriban lo que hacen. Traten de documentar, de difundirlo en foros, traten de escribir libros, ¿sí? Hoy en día se puede editar independientemente, ¿sí? O sea, no es fácil que las grandes editoriales acepten este tipo de trabajos porque siempre van como a lo consagrado, ¿sí? A temáticas incluso clásicas. Entonces yo desde mi humilde lugar les voy a mostrar lo que hago para este tipo de cosas. Por ejemplo, para los chicos de imagen y sonido, yo les pregunté, porque hago lo que es una evaluación diagnóstica al principio, ustedes ¿qué música escuchan? ¿Sí? Y bueno, me dicen hip hop, electrónica de tal estilo, y luego escuchan música clásica, escuchan... En general no, entonces a mí me da como un doble trabajo. Primero, mostrarles algunas de las cosas clásicas que creo que la tienen que saber. Y por otro lado, ver cómo asociar lo que ellos consumen con lo que realmente está pasando en el cine y en las series actuales. Entonces, por ejemplo, para los chicos de acá de imagen y sonido, yo les hice algo que parece una pavada, pero no existe. No hay un libro que hable de géneros musicales actuales de manera profunda, como hablando de aspectos musicales, no solamente decir esto es lindo, esto es moderno, que haga una comparativa, ¿sí? Por ejemplo, quizás ustedes no sabían, pero hay un estilo musical que se usa mucho en cine y en video que se llama ambient. Entonces acá les explico un poco qué es el género ambient. Psychedelic trance es un estilo musical que también escuchan los chicos, quizás muchos de ustedes ni siquiera lo escucharon nombrar, pero por ejemplo en la película Matrix, que es una película bastante conocida, aparece este estilo musical y ellos quizás les toca una temática parecida y bueno, ahí ya tienen un referente y no hay material de esto, ¿ven? Entonces bueno, yo me hice esta guía de música
Minimalismo, también, una música ya muy usada en un montón de películas. Philip Glass, por ejemplo, la usó, no sé, en la película Las Horas, en un montón de películas conocidas hay música minimalista y casi en ningún lugar se habla de esto. Punk rock, ¿sí? Hip hop, también un género musical muy utilizado. Bueno, y así en más, ¿sí? Drum and bass. Y también aproveché esta guía, música house, bueno, para músicas antiguas que tampoco hay mucha idea. Entonces quizás es una película ubicada en el periodo barroco que le mete música renacentista, o sea, errores históricos muy graves. Entonces, por eso yo trato de cubrir todo lo histórico y lo moderno. Entonces también acá, por lo menos les hice una pequeña separación de épocas, ¿sí? Música medieval, ¿qué característica tiene la música medieval? ¿Qué periodo histórico? A veces realmente no se sabe qué periodo es medieval, o sea, de qué siglo, cuándo hay un cambio de época. Bueno, cosas que yo consideraba base para alguien que, en este caso, va a hacer cine, documentales. Otro caso, por ejemplo, la música de teatro. No hay libro de música de teatro, es increíble. No hay nada, pero ni siquiera de teatro clásico. Ni que hablar de danza. O sea, la danza es un campo de trabajo muy importante para la gente que estudia imagen y sonido. Entonces, no hay nada. Bueno, acá también, yo hice algunas documentaciones que yo las subo en mis páginas, de todo el trabajo que hice para componer una música para una danza contemporánea. Este es un trabajo de danza contemporánea que yo hice, y donde la música tiene un planteo completamente distinto a lo que sería un ballet, ¿sí? Que es lo que uno asocia en general a la danza. O sea, la música es electrónica, hay ruidos, hay otro tipo de estéticas acá. Se trabaja con proyecciones. El lenguaje ya es más abstracto, ¿no? Ya no se trata de pasos de ballet. Los criterios de iluminación son otros, porque la iluminación la hace el mismo video acá, ¿sí? Hay una proyección cenital y eso hace la iluminación de la obra. El espacio escénico es distinto, porque está delimitado virtualmente por estas líneas. Bueno, todo este tipo de cosas, hay muy poca documentación. Entonces yo creo que la solución la tenemos los que estamos en esto. En mi caso, que yo soy compositor y también docente, yo trato de documentar todo lo que hago. Por ejemplo, el tema de lo que es el celular, ¿sí? Que hoy en día no lo podemos negar, que se usa muchísimo. Hay películas hechas con celular. Los docentes, sí, te voy terminando, ¿no? Decía, los docentes ya lo toman en cuenta. Hay concursos de video minuto hechos con celular. Graban el audio de mis clases con celular. Entonces, bueno, yo tengo que tomar eso en cuenta. No lo puedo ignorar. Me gusta o no, no lo puedo ignorar. Entonces, bueno, yo hice una programación para usar el celular justamente para lo que es multimedia, la documento. Vamos a hacer una asignación MIDI. Por ejemplo, yo quiero que el primer fader regule el volumen del bajo. Bueno, lo mismo con cualquiera de los controles, los botones se asignarían de igual modo. ¿Sí? Obras de danza, obras de teatro, donde ya se incorpora el celular como parte de la obra, ¿sí? Para que se den una idea, esta es una obra que yo hice en Rosario con un grupo, donde todo lo que es la música la hago en base a los ruidos de papeles que están haciendo los actores. Este soy yo, que incorporaron a la escena. Entonces yo en tiempo real, en vivo, les voy robando, captando los ruidos que hacen con los papeles y compongo la música en el escenario. Es que son cosas que uno quizás se asocia a la música de teatro, de danza, a un CD, incluso a una orquesta de foso. Si bien eso sigue existiendo, esto también existe. Y si me permitís, sin menoscabar la importancia que tienen las personas con discapacidad,
aprender a incorporar estos sonidos raros, permíteme, en la vida cotidiana de todas las personas es crítico, además de cómo lo perciben determinados grupos en especial, ¿no? Pero sí, es algo interesante. Sí, yo por ejemplo hice un trabajo de danza para personas sordas y hipoacúsicas. Entonces, bueno, hice una investigación que ellos perciben los sonidos más bien graves, ¿no? Como estímulo físico. Entonces trabajamos con parlantes en el piso, con pisos de madera, pero también perciben las frecuencias muy agudas en el cráneo. Entonces yo hice una obra con un grupo de gente en la cual trabajamos con los chicos sentados en el piso. Entonces veían a la bailarina, veían el video y el sonido les llegaba como estímulo físico. Como cuando uno escucha un sonido muy fuerte y siente el pecho. Bueno, eso también lo documentamos, tenemos un blog, que, si a alguno le interesa después les paso todo el material. Vayan preparando las tarjetitas para intercambiarse. Sí. Quiero decir, este espacio es de intercambio de tarjetas.